Hace semanas, publicamos un video contando la historia del copiloto fantasma. Aunque relatamos los hechos ocurridos, en ese entonces no se sabía la razón exacta de sus apariciones. Con el paso de los meses, se supo la historia que hay detrás de todo esto. Y hoy, se las contaremos en este video. Y el por qué cuida de la vida del señor Alonso. Por si aún no han escuchado la primera parte de este relato y deseas hacerlo, te dejaremos un link en la descripción y en la caja de comentarios. Esto es Frecuencia Paranormal. Después de otros viajes a Culiacán, Puebla y otros destinos más, mis hijos y yo nos volvimos a ir de viaje con Alonso, mi esposo. En una ocasión, lo acompañamos a recoger unos contenedores al puerto de Manzanillo. Duramos mucho esperándolo afuera. Él nos dijo que tardaría mucho en salir, pues los documentos de las mercancías estaban mal y la aduana no permitía que le subieran los contenedores a las plataformas así. Se llegó la hora que cerraran las oficinas, pero mi esposo no aparecía por ninguna parte y ya teníamos casi 2 horas esperándolo. Cuando en eso salió un compañero de mi esposo, al cual lo apodaban el Charro, que también estaba esperando a que le cargaran el tráiler, y me dijo: Hola señora, ya mero sale Alonso, ya nos cargaron las plataformas. Yo le agradecí por el aviso y después le dije adiós. 15 minutos más tarde, por fin salió mi esposo de la aduana, y ya traía los contenedores cargados en las plataformas. Mis hijos y yo subimos a la cabina para por fin retirarnos del puerto. Transcurrieron varias horas, y a decir verdad, todo fue muy tranquilo. O bueno, al menos para mí, ya que en un determinado momento me percaté de que Alonso estaba muy intranquilo. Se veía muy nervioso. Yo, para hacerle plática, le comenté que había visto a su amigo el Charro, y me llamó la atención su reacción, ya que solo me volteó a ver por un instante y siguió con la mirada fija hacia el frente. No me contestó nada. Le pregunté qué pasaba. Me respondió que nada. Le dije que sabía que traía algo en mente, que me dijera qué ocurría, y me contestó: ¿recuerdas el viaje pasado que hice a Guadalajara? Pues el Charro decidió acompañarme, ya que solo sería un viaje de entrada por salida, y además su tráiler estaba parado en el taller, esperando ser reparado. Ya íbamos por la carretera en la madrugada. Naturalmente todo estaba muy oscuro. Lo único que veíamos era el camino iluminado por las luces del tráiler. Nosotros íbamos conversando y bromeando, cuando de repente, dentro de la cabina escuchamos el clásico sonido de una radio de banda civil encenderse y buscar señal.
Eso me dejó pasmado. ¿Por qué? Pues porque yo no traigo conmigo ningún radio en la cabina. Y el charro también lo sabía. Ese sonido siguió escuchándose hasta que pareció haber encontrado señal. Y de pronto se escuchó una voz, con mucha interferencia. Aquí transmitiendo de frecuencia corta desde la carretera. ¿Alguien escucha? A modo de broma, sonriendo, el charro le contestó como si tuviera el micrófono en la mano. 1098. Aquí el charro a la escucha. 1051. Cambio. Luego se echó a reír, golpeándome con el puño levemente en el hombro. Qué bueno estuvo esa, ¿eh? Ya saca el radio. ¿En dónde lo escondiste? Pero yo me quedé sorprendido, porque yo no estaba jugándole una broma ni nada por el estilo. Era verdad que no traíamos ningún radio. Luego volvimos a escuchar ese sonido. Me aterré cuando aquella voz le respondió pidiendo nuestra ubicación. Lo escucho fuerte y claro. Un compañero de ruta. 69. Cambio. Mi compañero estaba riéndose, buscando por todos lados el radio que él pensaba que llevaba escondido. Ya, pinche Alonso. Ya dime dónde traes el radio. $10.65. Repito, $10.75. Aquí un compañero de ruta. $10.69. Cambio. Mi compañero, carcajeándose, hizo nuevamente el mismo ademán con su mano, como si estuviera sosteniendo el micrófono. Y luego le respondió que nosotros íbamos con rumbo a Guadalajara. Seguidamente, preguntó hacia dónde se dirigía él. Cabe aclarar que todo esto sucedió mientras el charro seguía riéndose, buscando el supuesto radio que yo llevaba escondido. 1076. Guadalajara, por la ruta 150. 1020. Cambio. Yo, por mi parte, estaba más que asustado, aunque por un momento pensé que todo era broma al revés, que en algún momento en el que yo no me di cuenta, el charro escondió dentro de mi tráiler un radio, y que era él quien me estaba jugando una broma. Rápidamente le dije al charro eso que estaba pensando, pero me dijo que no, que él no había hecho nada. Finalmente ambos nos convencimos de que no era ni uno ni otro el que estaba bromeando, pues ciertamente él y yo nos subimos al tráiler al mismo tiempo, y yo por mi parte expliqué que yo no uso radio, que solo uso mi celular para comunicarme. Recuerdo que me orillé y hasta encendí las luces del interior de la cabina para demostrarle que yo no traía ningún equipo con lo que estuviera transmitiendo. Y en ese momento obtuvimos una respuesta que nos asustó a ambos. 1083, Chihuahua. 1076, La Frontera. Eso quería decir que aquel misterioso hombre se encontraba en Chihuahua, con rumbo hacia la frontera. Algo totalmente imposible porque de ser así,
No era posible que pudiera conversar con nosotros por la distancia, pues fácil, estábamos a más de 800 kilómetros uno del otro, y los radios de banda civil no tienen ese alcance. Si acaso pueden transmitir y recibir mensajes a máximo 15 kilómetros, o 30 tal vez, con los equipos más potentes y en campo abierto. Para ese momento, mi compañero y yo estábamos asustados, y él ya no bromeó con contestarle. Nos quedamos callados unos minutos para ver si recibíamos respuesta, pero el fenómeno ya no volvió a repetirse, así que reanudamos nuestro camino. Y así quedó aquella vez. No supimos de dónde provino esa voz ni los sonidos de la radio. Llegamos a nuestro destino y regresamos por la misma ruta sin ningún problema. Y esa transmisión quedó como un misterio para nosotros. Después de que Alonso me contara eso, me quedé muy desconcertada. Pero no comprendía por qué es que estaba tan intranquilo y tan nervioso. Así que se lo volví a preguntar. Y me respondió que hace rato había vuelto a escuchar en la cabina aquel característico sonido de la radio de banda civil encenderse. Pero por no asustarme, no me había dicho nada, ya que yo no logré percibirlo, y por supuesto, él no iba a contestarle a esa voz misteriosa. Debo confesar que me asusté un poco cuando me dijo eso. Minutos después, llegamos a una gasolinera. Él se bajó del tráiler para cargar diésel. Y yo me quedé en la cabina con mis hijos. Me fui a recostar por un momento a la cama del camarote, cuando de repente sentí que me aventaron la pierna derecha hacia abajo de la cama. Del susto me levanté y grité. Mi hija, que estaba en el asiento delantero del lado del copiloto, traía a su hermano en las piernas, y yo estaba sola, acostada. No había manera de que ellos me patearan o me agarraran la pierna, ya que estaba retirada de ellos. No le dije nada a mi hija, pero cuando subió Alonso, le comenté lo sucedido. Y él, riéndose, me dijo: «Pues es que le estás estorbando a mi copiloto. ¿Que no ves que él ahí se acuesta?». Y yo, un poco desconcertada, mejor me senté. Retomamos de nuevo la carretera. Ya en el camino, los niños se quedaron dormidos y me fui a sentar adelante con él para hacerle plática. Estábamos divagando en nuestras conversaciones, cuando de repente se escuchó una radio encenderse. Pero esta vez, yo sí pude escucharlo también. Alonso se quedó callado. Por su expresión, supe que era el mismo sonido que él había escuchado anteriormente, y se lo comenté. Aquel sonido pareciera como si estuviera buscando una frecuencia. Yo me quedé al pendiente para ver si alcanzaba a distinguir algo. De pronto, escuchamos entre mucha interferencia la voz de un hombre. Alonso dijo: «Ponle atención a ver qué dice». Al principio era muy ininteligible,
pero poco a poco se fue aclarando. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¿Alguien puede escucharme? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¿Alguien puede escucharme? Repitió esto varias veces. Alonso dijo que esa voz era exactamente la misma que había estado conversando aquella vez con el charro. Pero esta vez se escuchaba desesperado y muy angustiado. Pareciera como si estuviera atrapado dentro de algún lugar, y de repente alguien respondió a su llamado. Entre los mensajes, nos dimos cuenta que el hombre que había estado pidiendo auxilio había tenido un fuerte accidente. La persona que respondió le pidió su ubicación y aquella voz le contestó. No recuerdo el kilómetro, pero dijo que estaba en el estado de Chihuahua, y supimos que la persona que le contestaba era un compañero suyo porque le decía: Compadre, sí, hasta que llegué. Este patrón me obligó a irme así con el carro más. No terminaron de revisar bien, los frenos volvieron a fallar. Me cagó a mi familia. Díganme que los quiero mucho. No, compadre, no diga eso, por favor. Yo ya pido ayuda. Lleven los federales y las ambulancias. Y yo ya casi llego. Compadre, por favor, espere. Aguante. Después de eso, la transmisión se cortó. Fue todo lo que escuchamos. No podíamos entender cómo era posible que se presentara un fenómeno así. Reitero que ni siquiera llevábamos radio. No encontramos la lógica a esto. Nos mantuvimos intentando explicarnos esto, pero no pudimos. Así que al final de cuentas, decidimos hacer oración para el descanso de esa pobre alma. El resto del camino transcurrió con normalidad. Alonso me comentó que al regresar pediría informes del tráiler que él conducía. Sabía que cuando se lo asignaron ya estaba usado, y si averiguaba quién había sido el chofer anterior, tal vez pudiera conocer la razón de todo lo que estaba sucediendo. Cuando llegó a la base, habló con su patrón y le preguntó quién había manejado ese tráiler antes que él. A lo que él le respondió que no lo sabía, que compró la cabina en un deshuesadero. Estaba muy dañada, pues se habían accidentado en ella. Sin embargo, estaba a un muy buen precio, y él la adquirió, la reparó, y desde que él es el dueño, Alonso era el único al que se la había asignado. Con esto quedó más que claro que su patrón había adquirido la cabina sin saber que alguien había muerto en ella. Sin embargo, esto pareciera no importarle. Hay muchas personas que no creen en apariciones ni almas en pena. Sin embargo, esta historia no termina aquí, pues a los días de eso, mi esposo revisó el motor por algunos detalles que traía. Se llevó una enorme sorpresa,
Y de hecho, aún no se explica cómo es que un ticket de peaje de una caseta del estado de Chihuahua estaba metido ahí entre los metales. La fecha exacta ya no era legible, pero el año sí se alcanzaba a distinguir. Era del año 1998 y la hora a la que fue impreso fue a la 1 de la mañana. Curiosamente, a esa hora, minutos más, minutos menos, fue en la que escuchamos aquella llamada de auxilio en la cabina. Quizás por eso aquel hombre acompaña siempre a mi marido, para cuidarlo y evitar que él tenga el mismo destino. Que en paz descanse esa alma en pena. Y que Dios acompañe a todos los choferes que salen a manejar por las carreteras para darle sustento a sus familias, sin tener la certeza de que volverán a verse. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.